Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los saludo con la paz de Cristo, que antes no lo he hecho. Qué mala. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como estuvimos viendo anteriormente, íbamos a empezar con los últimos libros que el apóstol Pablo escribió. Entonces ya vimos quién era el apóstol Pablo, Timoteo, y vamos a ver la segunda carta a Timoteo. ¿De acuerdo? Como dijimos, tanto segunda de Timoteo, Tito y Filemón ya es un adiós, una despedida del apóstol Pablo, ya que, bueno, también como vimos ayer, él sabía que ya no iba a poder ver a sus hijos espirituales, a sus hermanos, ya que sabía que en Jerusalén lo iban a apresar y que al final lo iban a matar. Amén. Entonces, diapositiva, por favor, hermano. Bien. ¿En qué época fue escrita esta carta, hermana Ana? Amén. Exacto, fue escrita en la época de Nerón. Él ya estaba encarcelado, ¿de acuerdo? Pero entra Nerón, restituye los gobernantes, los carceleros, entonces el que le toca va a matarlo, va a torturarlo para matarlo, ¿de acuerdo? Luego, ¿de qué trata esta carta, hermana Santa? El segundo punto. Abajo, ¿recuerda? Exacto. La segunda carta de Timoteo hace pero muy poca, recuerda muy pocas instrucciones de la primera de Timoteo y agrega unas pocas más, ya que les habla de lo mucho que los va a extrañar, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Bien. ¿Cómo estaba en la cárcel, hermana Elena, el apóstol Pablo? Exacto, él estaba cuando Lucas fue a verlo porque los cristianos no podían encontrarlo, sus hermanos estaban preocupados por Pablo. Y como Lucas era médico, por ahí Lucas podía entrar a la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces Lucas aprovechó para entrar a la cárcel de su salvoconducto porque él era médico, ustedes saben que el apóstol Lucas era médico. Entonces entró y ahí pudo hallar al apóstol Pablo y lo encontró en una situación difícil, ya que había estado expuesto, pues como pone ahí, a elementos naturales, no había sido bien tratado, etcétera. Él estuvo un largo tiempo encarcelado porque no lo mataron enseguida. Él estuvo encarcelado en la cárcel durante años, desde que fue encarcelado en Jerusalén. Luego fue llevado a Roma. En Roma lo mandaron ante concilio y porque era ciudadano romano no lo mataron inmediatamente, al menos al principio. Luego en la época de Nerón pues endurecieron las leyes y terminaron matándolo. Bien, ¿quién es posible que escribiera esta carta, hermana Elena? Segundo punto. Probablemente, seguramente, porque Pablo ya no estaba en condiciones, había perdido mucha visión, estaba bastante ciego debido pues a los elementos naturales, que no estaba bien cuidado. Lo más probable es que lo haya escrito el apóstol Lucas, ya que también la forma de la carta cambia a la de las otras cartas escritas por el apóstol Pablo. Entonces sí, el destinatario, el que dice qué poner, es el apóstol Pablo, pero lo más seguro es que haya sido el apóstol Lucas, que estuvo con él durante ese tiempo. Siguiente diapositiva. Bien, ¿por qué escribe esta carta el apóstol Pablo? ¿Por qué se escribe la carta? Pablo le pide que vaya a darlo junto a Marcos. Exacto, le pide porque tiene una leve esperanza de que lo pueda ver junto al apóstol Marcos, aunque esa visita no tiene lugar, ya que
enseguida pues el apóstol Pablo perece. Bien, y bueno, como hemos dicho, junto a Primera de Timoteo y Tito son las últimas, ay perdón, me equivoqué ahí en vez de, junto a las otras que he dicho son las últimas palabras, junto a Tito y Filemón. Y bien, ¿cuántos capítulos tiene esta carta, hermana Yelén? 4 capítulos, es breve, ya hemos dicho, se está despidiendo. Siguiente diapositiva, hermano Pedro. Y bien, ¿en qué se compone, hermana? Bienvenida, hermana, que ha llegado nuestra hermana Laura. El contenido, los 3 primeros contenidos, ¿de qué trata? Exacto, habla sobre su testimonio en Cristo, habla de que sea perseverante, cómo es un buen soldado, y también habla de los caracteres de los hombres de los postreros días. ¿Para qué? Porque el apóstol Pablo sabía, es como que el Señor le mostraba lo que iba a acontecer en los postreros tiempos. Entonces aconsejaba a Timoteo para que no dejara, si recuerdan, en la primera de Timoteo, él demanda que no se vayan a la idolatría, que no crean en que Cristo ha venido cuando aún no había venido, esas doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia de Efeso. ¿Se acuerdan? Primera de Timoteo. Entonces es como que le hace recordar de cuánta maldad va a tener que venir. Siguiente diapositiva. Bien, la hermana de hoy, ¿cómo termina la carta? Exacto, ya ahí pues le hace una prédica de la palabra, para qué sirve la palabra, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan necesario que él permanezca firme en la palabra que le ha instruido? Le da unas breves instrucciones personales porque sabemos que Timoteo, pues bueno, tenía un poco de unas complicaciones estomacales, entonces instrucciones personales para él, para que esté mejor, saludable, y pues ya lo bendice. Así que, y eso sería todo de Segunda de Timoteo. Mañana, el próximo domingo, seguiremos con Tito. Amén. Vamos a leer todos juntos el último versículo. Hermano, por favor. Todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y siempre alimentándonos del maná del cielo, que es nuestra palabra, la que nos va a ayudar a redarguir, enseñar, corregir y nos va a instruir en justicia. Dios, qué hermosa enseñanza.